Muy buenas noches, amigas y amigos. Una noche más de debate sobre un tema que nos apasiona, que nos inquieta, que nos debe llamar la atención si todavía no lo ha hecho. Como ustedes han visto en los últimos programas, le estamos dando un seguimiento muy importante a lo que es la materia energética. Dentro de la materia energética, un tema que se habla mucho, se escribe mucho, pero se lee muy poco y muchas veces nos pierden los datos fundamentales de qué es lo que va a ocurrir en el futuro de nuestro país con el tema de la energía. Y esta noche tenemos dos invitados de lujo que entienden del tema, que han escrito sobre el tema y están presentando proyectos, que es lo importante, para debatirlo en un momento electoral como este. Le quiero dar la bienvenida esta noche al ingeniero Javier Villate. Ingeniero Villate, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Hacha. Muchas gracias por su presencia, ingeniero. Le hemos seguido, hemos estado viendo, leyendo las propuestas que tienen sobre el tema de comercialización de energía. Hemos visto hasta aquí las variables que podrían darse con el Tratado de Itaipú. La pregunta que surge ahora y que nos inquieta a todos es: ¿estamos en condiciones de vender la energía y a quién podríamos venderla o cómo venderla? Eso ustedes lo han trabajado y queríamos escuchar en líneas generales su idea, porque lo que vemos hasta ahora es que hay un acuerdo, parece general, sobre el tema de la utilización de la energía paraguaya o de extraer mayor renta de la energía. Pero es como decir, yo le quiero ganar a Brasil, pero no sabemos cómo vamos a poner a los 11 jugadores dentro de la cancha, hablando figurativamente. ¿Podría decirnos usted, que es un entendido en la materia, qué es lo que están proponiendo desde su grupo de trabajo? Sí, esta propuesta que lo estamos llevando con un grupo de ingenieros de la Facultad de Ingeniería consiste en la creación de un anteproyecto de ley en donde se contempla la creación justamente de una entidad estatal, la llamamos CONEBI, que será un organismo especializado en la comercialización de la energía eléctrica proveniente de las binacionales, Yacyretá e Itaipú. Esta institución sustituirá a la ANDE, que hasta ahora es planificador, generador, transmisor, regulador, en fin, en un sinfín de roles que le distraen de una de las actividades que puede generar una alta renta para el país, como así también otros beneficios. ¿Y cuál sería el rol? O sea, la ANDE pasaría a convertirse en una entidad especializada en tomar la energía, tomar toda esa energía y meterla al mercado paraguayo, pero también meterla al mercado brasileño e incluso exportarla, como siempre se ha hablado, disculpe la terminología sencilla, a Chile como un mercado alternativo que en algún momento se ha hablado. ¿Es eso posible, ingeniero? Bueno, este esquema sale un poco del contexto normal de propuestas llevadas hasta el momento, en donde siempre se lleva a la ANDE la carga ejecutiva de esta actividad. Nosotros pensamos que la comercialización de la energía es una actividad muy especializada, con altos componentes financieros, de conocimientos y experiencia financiera, comercialización, legales, asuntos legales y sobre todo una capacidad financiera que la ANDE no la tiene. Esa es una de las principales razones por el cual Paraguay no puede capturar uno de los beneficios, que sería la renta. Otros de los beneficios sería la reducción tarifaria, que será posible con esta ley, si se aprobara. Este anteproyecto de ley, lo que busca es convertir a esta nueva agencia estatal en una subastadora, una organizadora de subastas de bloques de energía. Es decir, se convocarán a los más grandes comercializadores de la región. Podría ser, por supuesto, invitaciones para comercializadores de Brasil, que hay unas 50 comercializadoras ultra especializadas, de Argentina, de la región, de Colombia, en fin, de la región completa, de tal forma a tener una vasta línea de competidores en esta subasta. Los ganadores, los asignados, serán varias de estos bloques, serán las encargadas de hacer la transacción en los mercados tanto de Argentina y de Brasil. Es así en donde Paraguay tendrá las siguientes ventajas. Primer punto,
no tendremos como país necesidad de endeudarnos ni de emitir bonos algunos. Hay que recordar que ANDE tiene aproximadamente 300 millones de bonos que están siendo aplicados o ejecutados a un ritmo bastante lento. ¿Por qué? Y por la gestión, que es otro de los puntos por el cual Paraguay no puede hacer aprovechamiento de sus beneficios. Otro punto o beneficio, como dije, es la reducción tarifaria. ¿Por qué tendremos reducción tarifaria a nivel local para todos los ciudadanos del país? Porque sencillamente la energía más barata está yendo, prácticamente la mitad se va a Brasil. Si aplicáramos esta ley, toda la energía barata, la superior a la garantizada, que cuesta $6 versus los 44 que cuesta la energía más cara, vendrá íntegramente al Paraguay. ¿Por qué? Y porque Paraguay hará uso de su derecho de contratar toda la energía disponible. Entonces vendrá ahí la energía cara y la energía barata. Es por eso, por esa sencilla razón, que tendremos una reducción tarifaria y en el orden del 50% aproximadamente, variando de acuerdo a la climatología del año. Claro, allí hay una pregunta que se la hago como leo totalmente. ¿Esa discriminación entre energía cara y barata tendría alguna suerte de algoritmo para determinar finalmente el precio de la tarifa del lado paraguayo sobre todo? Es sencillo. Sí. Es sencillo. Actualmente estamos pagando, o mejor dicho, ANDE, con la plata de los ciudadanos paraguayos, está pagando unos $32 la unidad de la energía. Si aplicáramos este anteproyecto de ley, tendremos aproximadamente en el orden del 50% esta reducción tarifaria. ¿Por qué? Y por lo que mencioné, el costo de la energía barata es 8 veces más barata de la energía respecto a la energía más cara. Es decir, este mix, haciendo una mezcla entre la más cara y la más barata, actualmente pagamos 32. Esto se habrá reducido en aproximadamente 50% si aplicamos esta ley. ¿Cuánto es la expectativa de la extracción de renta, por ejemplo, para un mercado como en el brasileño, a partir de los precios actuales? ¿Cuánto más podríamos nosotros sacar, ingeniero, de rentas? ¿Y cómo sería? Creo que entendí que la comercializadora también se encargaría de establecer una tarifa. ¿Eso significa que habría otra institución que preste efectivamente el servicio de transmisión y distribución en el Paraguay, o se dividiría la Conevi, me dijo? Conevi, en varias subunidades empresariales. No, la Conevi se encargará exclusivamente de la comercialización de la energía de las binacionales, de ambas binacionales, exclusivamente. El resto tal cual. Y es prácticamente un movimiento de documentaciones esto. Tiene una alta carga diplomática, negociación diplomática más que otras cosas. Sí, seguro. No hay, lo mejor de todo, me olvidé de esta ventaja principal, que es no hace falta ninguna renegociación del tratado ni de Itipú ni de Yacyretá. Se puede hacer inmediatamente. Depende nada más de la voluntad de los políticos que dejen de dar la espalda al pueblo, y que esto sí, más que populismo, es una realidad. Pueden volcar los beneficios de ambas binacionales para el ciudadano paraguayo. Hay en cuanto a la experiencia que ustedes tienen con el sector eléctrico en general, ¿cuál es la reacción de los sujetos? Diría la gente en términos técnicos, los stakeholders del sector, ANDE, Yacyretá y Itaipú, estuvieron haciendo una serie de presentaciones en la universidad, y que es muy importante que la universidad participe dentro de esto. ¿Cómo fue la recepción de la idea? ¿Hay aceptación? ¿Hay resistencia? ¿Cómo usted ve que puede prosperar y prosperando esta idea? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos regidos por una ley de los años 60. La ANDE tiene una ley del año de 1966. Para empezar, la ANDE es una empresa fuera de la Constitución, está operando fuera de la Constitución del país. El artículo 107 prohíbe, dice, no serán permitidos los monopolios. Sin embargo, el artículo 64 de la ANDE le da monopolio del abastecimiento público a la ANDE, es decir, está fuera de la Constitución. Esta situación anómala hace que el Paraguay
sea el único país de Latinoamérica que carece de una ley eléctrica. ¿Qué implica eso? ¿Qué impacto tiene en el ciudadano? Sencillamente el ciudadano no tiene a quién quejarse una vez que se le corte la energía, no tiene a quién quejarse. ¿Por qué? Y porque ANDE, como dije, es generador, transmisor, distribuidor, juez y parte de todas tus quejas. No hay una sola institución que pueda acoger a la queja del ciudadano. Es decir, la gente, el empresario inclusive, el empresario del sector eléctrico, si no está comercializando, firmando contrato con ANDE, es muy difícil que subsista como empresario. Vale decir que los stakeholders están prácticamente inmersos dentro de las generales de la ley, o son funcionarios de ANDE, o son exfuncionarios de ANDE, jubilados de ANDE, vinculados a ANDE, empresarios de ANDE. Es decir, no tenemos una, gente que aliente la promulgación de esta ley. ¿Por qué? Y porque también los políticos tienen fuerte influencia, o mejor dicho, fuerte presión de parte de los sindicatos para no ceder, para mantener el status quo, dejar tal cual como está. Y una consulta, sí, doctor Hacha. Sí, sí. Las pérdidas en cuanto a beneficios potenciales que podríamos hacerlo. Se imagina que estamos perdiendo entre 30 a 50 millones de dólares mensuales por una renta potencial que no estamos capturando. Vale decir, Paraguay está vendiendo 36 millones de unidades de energía por año. Con $1 de mejora de precio podemos generar en el año, justamente, fíjate, estamos recibiendo 360 millones de dólares. Por $10, cada unidad dan 360. 360, sí. Nosotros estimamos que podemos conseguir otros $10 adicionales. Es un precio que se puede conseguir en el mercado, que estamos hablando de aproximadamente $57 cada unidad de energía. Vale decir, aparte de la compensación que estamos recibiendo de 360 millones de dólares, podemos recibir otros 360 millones de dólares, que da, como te dije, aproximadamente 30 millones de dólares, equivalente a un hospital, sí, de niños cada mes. Sí. Bueno, la verdad que me quedo con estos números que me dio, son importantes, y sobre todo lo que usted decía cuando hablaba sobre el tema de los monopolios, que no es un tema menor. Yo les pido que esperen ahí un poquitito, porque me imagino que ustedes también tienen las mismas ganas que yo de seguir haciéndole preguntas al ingeniero. Vamos a ir a la pausa, y a la vuelta vamos a ver cómo él vislumbra el futuro de la comercialización de energía en el mercado interno. Ya vamos a la pausa y volvemos. Continuamos esta noche conversando con el tema de la comercialización y este proyecto de CONEVI, la comercializadora de energía eléctrica, con el ingeniero Javier Villate. Ingeniero, la readecuación de las funciones, las competencias de la ANDE a esta comercializadora supondría, me imagino, yo no lo dijo explícitamente, y usted me va a corregir, una apertura a comercializadoras internas dentro del Paraguay para la transmisión y la distribución de energía eléctrica. ¿Es correcto eso? Sí. La ANDE podrá ser, estamos en la ley dividiendo en dos categorías de comercializadoras. Ajá. Las comercializadoras primarias, que serán aquellas de alta capacidad financiera, técnica y experiencia, que competirán en subastas que serán llamadas en forma libre. Es decir, prácticamente sería como una licitación pública internacional, y convocadas, como dije, aquellas con más solidez financiera, experiencia, que estén operando actualmente. Hay que recordar que la ANDE no está participando en ningún mercado competitivo en materia de comercializadora. Es por eso que carece de experiencia y de gestión para llevar este tipo de actividades. Y por eso estamos perdiendo, sencillamente por eso estamos perdiendo brillantes oportunidades, como te había mencionado. La ANDE, sí, podrá ser, si prefiere, una comercializadora primaria, teniendo la disponibilidad de capital, cosa que no tiene. ¿Por qué? Porque ANDE está registrando pérdidas desde el año 2015, del año 2016, 3% negativo, prácticamente se está comiendo la cola. Por eso es que le está traspasando al ciudadano paraguayo, a través de las tarifas,
todas las pérdidas que está teniendo en su operativa anual. Entonces, la ANDE podrá convertirse en una comercializadora secundaria que comprará, al igual que las otras comercializadoras, o mejor dicho, distribuidoras, por ejemplo, Clipsa o los Menos, podrán comprarle a un precio bien ventajoso. Es decir, la ANDE, desde todo punto de vista, será beneficiado con este proyecto de ley. ¿Por qué? Y porque podrá recomponer sus líneas financieras que están maltrechas, podrá inclusive ofrecer unos precios bastante buenos para nosotros, para los ciudadanos, y podrá también participar en subastas al cual va a poder acceder dependiendo de su capacidad financiera. De todo punto de vista, tiene mucho por ganar. Es solamente una barrera ideológica la que impediría aprobar este tipo de leyes. Sí, yo estoy de acuerdo con su visión. Creo que es muy innovadora la propuesta, ingeniero. Ahora le hago una pregunta desde el punto de vista legislativo. Usted sabe, a mí me tocó estar 10 años en el Congreso y, bueno, soy abogado, nadie es perfecto, soy abogado y conozco algo de leyes. Aquí el Tratado de Itaipú establece que el propietario de una de la mayor productora de energía eléctrica que tenemos, no vamos a ir a Yacyretá, vamos solamente a Itaipú, es la ANDE. Esto supondría un cambio también del tratado, el hecho de reconocer que la ANDE va a dejar de ser propietaria de Itaipú, porque dejaría en una condición de desventaja a aquellos distribuidores, me imagino yo, usted me va a corregir, que quieran venir a competir con la ANDE. No va a haber ningún cambio. Lo mejor de todo esto es que no va a haber ningún cambio, no se necesita ninguna negociación o renegociación o arreglo a nivel de tratados, para nada, ni siquiera notas reversales, para nada. ¿Por qué lo digo esto? La Argentina ha hecho esta misma situación con Aguas y Energía, que era la original contraparte de ANDE. Aguas y Energía, hay que recordar que prácticamente se extinguió, sí, se extinguió totalmente y fue sustituida por Evisa. Y eso fue simplemente un movimiento interno en la Argentina, y de la noche a la mañana desapareció Aguas y Energía y por una conveniencia interna argentina y apareció Evisa. Es decir, esto no significa ninguna modificación, ningún trauma. Solamente tendríamos, 4.000 empleados de ANDE insatisfechos versus 7 millones de ciudadanos paraguayos satisfechos. Cuando hablamos de estos 4.000, ¿cuántos de estos serían absorbidos por la comercializadora? No, esto no es ningún movimiento a nivel estructural de la ANDE. La ANDE queda tal cual como está. O sea, la ANDE queda con sus 4.000 funcionarios. La ANDE, lo que tiene que hacer es competir para ser más eficiente. Por ejemplo, ya tendríamos acá algunas versiones para desalentar esta situación, como que es una privatización. Para nada, no estamos privatizando la ANDE, no estamos tocando un solo artículo de su ley 966. Para nada. Es la creación de una entidad que va a sustituir solamente en el campo de la comercialización de energía en ambas binacionales. Nada más que eso. O sea, es muy interesante, ingeniero. Creo que usted mismo lo ha señalado. Quizá aquí el mayor obstáculo, estoy pensando, sea la inercia que hemos tenido desde que conocemos nuestro sistema eléctrico, tal como está diseñado hasta hoy. ¿Qué opinan si es que ustedes tuvieron un retorno voy a poner los dos ejemplos que yo conozco, sé que hay otros que son de menor importancia, de quienes hoy están haciendo el trabajo de comercialización como Clipsa y las cooperativas menonitas? Ambas entidades, tanto Clipsa, los Menos o cualquier otra entidad que surja, serán beneficiadas, puesto que esta situación, como les mencioné, va a traer mejores situaciones tarifarias para los ciudadanos. Como les mencioné, puede caer hasta en un promedio del 50%. Hay situaciones como el año 2016 en donde se produjo una hidraulicidad muy grande en Itaipú y el costo de la energía pudo caer inclusive en el orden del 80%. Es decir, para todas las entidades del sector eléctrico esto será ampliamente beneficioso, tanto en materia financiera como también en materia técnica, porque el sector eléctrico va a empezar a ver que el rubro
va a ser tecnificado desde el punto de vista comercial. Vamos a tener que manejar reglamentaciones en el campo de la comercialización, tanto en Argentina como en Brasil. Va a ser un beneficio total para todo el sector eléctrico. Eso sí, tenemos que superar una barrera mental, una barrera ideológica. Una pregunta que le quiero hacer, ingeniero, porque en la previa de este programa tuvimos mucha interacción con gente que suele vernos, con gente que suele alentarnos y por supuesto también con gente que suele criticarnos. ¿Qué es cierto que la energía asociada a la potencia excedente, que usted llamó, lo que se llama energía barata, viola el acuerdo tripartito de uso Río Paraná firmado por Paraguay, Argentina y Brasil? No, para nada. Acá hay unas confusiones en cuanto al tema de la cesión. Es una confusión que llega inclusive a niveles técnicos. ¿Qué es lo que se cede? ¿Qué es lo que Paraguay cede? Paraguay cede el derecho de adquisición. No es una situación obligada ni por Argentina ni por Brasil. Paraguay, el gobierno paraguayo opta por comodidad y por falta de recursos, sí, ceder su derecho de adquirir la parte disponible, la parte paraguaya disponible. Paraguay puede optar, hay que recordar esto, que es una opción que da el tratado. Paraguay puede optar por no ceder y comprar toda su parte, lo que no estamos haciendo hasta la fecha. Lo que hace, hay que recordar que ANDE contratar es igual a comprar, sí, contrata solamente una pequeña fracción. Sí. Si consideramos 6.000, una unidad simplemente de energía, 6.000, Paraguay está contratando 1.3, está comprando hasta ahí. El resto decide, opta ceder, cede el derecho a adquirir, a comprar esa energía. Entonces, el remanente de esa energía barata va con justa razón a quien lo compra. ¿Y quién lo compra? Lo compra Brasil. En este caso Brasil, lo compra Brasil. Ese derecho de exclusividad hay que... Eso no es exclusividad, derecho de adquisición. Derecho de adquisición. Sí, ese derecho de adquisición podría presentar Brasil algún tipo de objeción si nosotros queremos utilizarlo. Estoy hablando sobre todo en miras al 2023. Y una pregunta fundamental, ingeniero, la verdad que es tan interesante, se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de hacerla. Tenemos gente preparada en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación como el suyo, como para poder entrar dentro de un mercado de competencias de prestadores de servicio de energía eléctrica. Aún no tenemos, desde mi punto de vista, no tenemos aún la gente especializada. ¿Por qué? Porque no tenemos el medio, el entorno, el mercado, sencillamente por eso. Pero la gente siempre dice tener la bandera, la albirroja puesta, pero a la hora de la verdad surgen los maletines y ahí es donde siempre perdemos. Los maletines van a estar a la orden del día y es por eso también que el tema de la cesión es un buen negocio para muchos paraguayos. Ingeniero Javier Villate, muy agradecido por su presencia esta noche. Definitivamente, como usted lo ha dicho, y quiero expresar mi total coincidencia, suelo decir que nuestro principal adversario en este tema no será el Brasil, sino serán justamente esas tentaciones que tendrán nuestros negociadores. Han escuchado ustedes palabras del ingeniero Javier Villate, investigador con un grupo de investigadores especialistas de energía eléctrica. Están presentando esta idea de la comercializadora nacional de energía eléctrica, la CONEDI, una idea muy innovadora, interesante, que vamos a seguir discutiéndola y le agradecemos mucho su presencia. No se vayan porque volvemos después de la pausa con otro invitado.